La necesidad de poder crear punteros que pudieran desasignarse automáticamente empezó a diseñarse siguiendo la técnica de programación denominada RAI, pero se encontró con los problemas que planteaba el intentar adaptar la semántica por copia tradicional de C++ a situaciones en las que no se buscaba copiar recursos sino moverlos. Esto hizo que el núcleo de desarrolladores de C++ se planteara la necesidad de estandarizar una semántica de movimiento claramente diferenciada de la de copia, lo que dio origen a uno de los principales cambios que definen el conocido como C++ moderno, introduciendo lo que se conoce como constructors y asignaciones por movimiento, diferenciados de los constructors y asignaciones por copia ya existentes. Empezamos recapitulando lo que ya sabemos sobre la semántica por copia. Los constructors por copia se utilizan para inicializar una clase haciendo una copia de un objeto que tiene que ser de la misma clase. La asignación por copia se utiliza para copiar un objeto de una clase a otro objeto de la misma clase ya existente. C++ de forma predeterminada nos proporciona implícitamente un constructor por copia y un operador de asignación por copia si no se proporciona uno explícitamente. Pero estas funciones proporcionadas por el compilador hacen copias superficiales y para poder hacer copias profundas tenemos que definir esas funciones explícitamente para anular las implícitas. Vamos a verlo con un ejemplo en el que volvemos a la plantilla de clase que convertimos en un puntero listo, con una nueva versión que incluye también un constructor por copia y un operador de asignación por copia explícitos, lo que nos permite realizar una copia profunda del objeto original. El código es muy similar al que vimos en la introducción a la semántica de movimiento en el video tutorial 196. El modo de crear el puntero listo con una plantilla de clase con su constructor y destructor sigue igual. Luego el constructor por copia y el operador de asignación por copia, que son también prácticamente iguales a los que usamos en la semántica de movimiento, solo que aquí no asignamos la variable miembro copiada a nullPTR, porque estamos haciendo una copia, no un cambio de propiedad. La sobrecarga de los operadores de indirección y flecha y la función isNull siguen exactamente igual. Lo mismo que la clase recurso, que es el tipo que usaremos para pasarle al puntero que sustituirá al t del marcador de la plantilla de clase y que mostrará un mensaje cada vez que se use su constructor o su destructor. La primera novedad en este código está en la función generar recurso, que utilizamos para encapsular un puntero listo. Cuando se llame a esta función se creará un puntero listo que apunta a un objeto de tipo recurso, que es devuelto al llamador. Veremos en un momento en detalle por qué, pero para poder devolver aquí res como retorno de la función, el compilador necesita realizar una copia, que será la que acabe pasando al llamador, porque el original se destruirá cuando la función finalice. Es aquí donde se llamará al constructor por copia. En main instanciamos un nuevo objeto y aquí usamos la sobrecarga del operador de asignación por copia para asignarle un objeto puntero listo que se instanciará llamando a la función generar recurso. Vamos a ejecutar este código, que tal como está, vemos que lo que nos mostrará en pantalla es las veces que se llame al constructor o al destructor de la clase recurso. Observa también que en main tenemos solo 2 líneas de código. Sin embargo, si lo ejecutamos, vemos que se producen 6 salidas, 3 llamadas al constructor y 3 al destructor. Desde luego, demasiadas llamadas a constructors y destructors para un código tan simple. El mejor modo de entender lo que pasa es usando el depurador. Se puede hacer un poco largo, pero es muy instructivo y nos permite ver los problemas que plantea el uso de semánticas de copia y las ventajas de usar en su lugar semánticas de movimiento. Pero antes de seguir, decir que lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo práctico de lo que significa semántica en programación. El significado de sintaxis suele estar más claro, son las reglas que definen las combinaciones válidas para crear expresiones y declaraciones bien estructuradas en un lenguaje de programación. Es en definitiva el modo de escribir código.
Pues la semántica se centra en determinar cómo un lenguaje de programación concreto procesa esa sintaxis. Describe los procesos, los pasos que sigue una computadora cuando ejecuta un programa, que es exactamente lo que hace el depurador. Así que cuando escribimos código hacemos sintaxis, cuando lo depuramos hacemos semántica. Son dos términos sobre los que hay tratados completos dedicados a ellos, pero entenderlos de este modo creo que puede ser de ayuda. La semántica nos ayuda a entender cómo piensa y actúa la máquina, y el mejor modo de verlo es mediante la depuración. Situamos el punto de interrupción en la primera línea del cuerpo de main, en la que debe instanciar un objeto AutoPTR3, la plantilla de clase que espera un tipo marcador T, que aquí es un objeto recurso. Y a este nuevo objeto AutoPTR3 le damos el nombre de mainRes. Debe estar claro, aunque ahora lo veremos con el depurador, que este objeto se va a instanciar usando este constructor, que es el que espera un puntero. Un puntero que aquí es a un objeto recurso. Pero como vemos no se inicializa, no le asignamos espacio en memoria con el uso de new. Así que se utilizará para inicializarse el valor predeterminado nullPTR que se indica en el constructor. Del mismo modo también debe estar claro que cuando se instancie este objeto puntero listo, su variable miembro puntero mptr también tendrá que asignársele nullPTR, que es lo que le va a pasar ptr. Vamos a iniciar la depuración pulsando. De momento aquí vemos el objeto que va a crear, que contiene esa variable puntero mptr, pero de momento sin ningún tipo de asignación en memoria. Ahora, al volver a pulsar, vemos como el puntero se sitúa dentro del constructor que espera ese puntero de tipo T. Aquí tenemos ese nuevo objeto des y ahora al volver a pulsar vemos como al no pasársele ningún argumento, ptr se inicia como null, que es el nullPTR que aquí se indica. Y en la lista de inicialización mptr se le aplica también null. Ahora al volver a pulsar tiene que salir ya del constructor y ya vemos aquí cómo se ha creado el objeto mainRes de tipo AutoPTR recurso que contiene un puntero de tipo recurso pero con un valor de momento null. Por eso observa como aquí en la consola de momento no se ha ejecutado nunca el constructor de recurso, porque aunque aquí le pasemos el tipo recurso, no le hemos asignado con new ningún espacio en memoria. Ahora, al volver a pulsar, tiene que situarse sobre la segunda línea dentro de main, en la que este objeto que acabamos de crear, mainRes, que de momento apunta a nullPTR, vamos a usar el operador de asignación sobrecargado para asignarle el valor de retorno de llamar a la función generar recurso, la que tenemos definida aquí arriba. Así que ahora al volver a pulsar el cursor tiene que saltar a esa función porque la acaba de llamar desde main. Nos situamos sobre las llaves de apertura de la función. Pulsamos y se sitúa sobre la primera línea, que es una declaración que incluye varias expresiones. Aquí queremos crear un nuevo objeto AutoPTR3 que apunta a un objeto recurso. Pero ahora, en lugar de usar el valor predeterminado como antes, iniciamos este nuevo objeto de nombre res, instanciando dinámicamente un nuevo objeto recurso con el uso de new. Así que ahora sí, vamos a ver que cuando volvemos a pulsar aquí la primera vez, el cursor salta al constructor de recurso. Y al volver a pulsar,
tiene que instanciar un objeto recurso y tiene que mostrar el primer mensaje en la consola. Pulsamos y ahí podemos ver la salida en la consola. El cursor se ha situado de nuevo sobre la declaración, la primera dentro de la función generar recurso. Pero ahora, una vez que ha creado el objeto recurso, tiene que instanciarse el objeto AutoPTR3, que se inicializa con ese recurso. Así que al volver a pulsar el puntero tiene que saltar al constructor que espera un puntero recurso. Lo vemos de nuevo, pulsamos y observa cómo volvemos igual que antes a el constructor que espera el puntero recurso. Pero lo podemos ir viendo aquí en la salida, que ahora sí que se le pasa un objeto recurso que acaba de instanciarse. No se usa el valor predeterminado de nullPTR. Vamos a volver a pulsar. Observa como PTR el valor pasado aparece aquí, indicando claramente que es un puntero recurso. Y de momento desMPTR sigue apareciendo null, porque aún no le ha sido asignado. Pero ahora al volver a pulsar, observa como ahora sí la inicialización MPTR-PTR ha hecho que PTR y MPTR tengan ese puntero al recurso. Volvemos a pulsar y nos situamos de nuevo dentro de la función. Ahora las expresiones que tiene esta declaración se han ejecutado. Por eso, al pulsar de nuevo, se sitúa sobre el return res. Ahora es cuando tenemos que fijarnos qué es lo que ocurre, porque este objeto que creamos aquí, AutoPTR, y el recurso al que apunta, los hemos instanciado dinámicamente dentro de la función con el uso de new. Y por tanto van a desaparecer cuando la función haya finalizado. ¿Qué es lo que va a hacer entonces este return? Ya no lo podemos imaginar, pero lo vemos de nuevo, aquí tenemos la semántica en práctica, pulsando. Y observa como lo que ha hecho el cursor es situarse dentro del constructor por copia. Y lo que pasa como parámetro es una referencia const al objeto AutoPTR desde el que es llamado. Y en su cuerpo lo que hace es instanciar dinámicamente una nueva variable de tipo marcador, que en este caso es el tipo recurso, y asignar el puntero al MPTR del llamador al de este nuevo objeto que se está copiando. Así que pulsamos y nos situamos en esa línea, pero ahora de nuevo observa que tiene que crear un objeto recurso, que es el que sustituye al marcador de posición aquí, por lo que se le ha pasado como argumento. Así que ahora al volver a pulsar tenemos que ir de nuevo al constructor de recurso. Aquí estamos situados de nuevo y ahora al pulsar vuelve a instanciar un objeto recurso y por lo tanto también tiene que aparecer en consola el mensaje. Pulsamos y ahí podemos ver el segundo mensaje en la consola. Una vez creado el nuevo recurso, el cursor vuelve al constructor por copia de AutoPTR3, que ahora ya cuenta con el nuevo objeto recurso que se acaba de instanciar. Y en el cuerpo del constructor por copia lo que hace es copiar el recurso que estaba en el llamador al nuevo puntero MPTR de este nuevo objeto que se está creando. Pulsamos para que se lleve a cabo la copia y ahora al volver a pulsar salimos del constructor por copia de AutoPTR3 que ya se ha creado y volvemos a la función generar recurso, situándonos sobre el return res. Pero ahora cuando pulsemos y la función finalice, ya sabemos cómo reacciona un puntero listo como AutoPTR3. Antes de finalizar la función llama al destructor de AutoPTR3. Así que ahora al pulsar observa cómo el cursor se ha situado dentro del destructor de AutoPTR y lleva a cabo la destrucción de MPTR, pero es el del objeto origen. Ahora al volver a pulsar se ha destruido ese objeto y vemos en la consola cómo se ha llevado a cabo y aparece el mensaje de recurso destruido.
Pero también observa como cuando ahora volvemos otra vez al return res, MPTR, la copia sigue aquí existiendo. Vamos a pulsar para salir y observa como aquí ya aparece que se ha devuelto generar recurso. Este es el return de la llamada a la función con el MPTR, con la dirección en memoria indicada. El cursor está de nuevo sobre mainRes. MainRes de momento sigue apuntando a null, como cuando se creó. Pero ahora es cuando el operador de asignación sobrecargado va a asignarle el valor de retorno de generar recurso. Así que ahora cuando volvamos a pulsar, lo que tiene que hacer el cursor es ir a la sobrecarga del operador de asignación. Vamos a pulsar y aquí estamos dentro de esa sobrecarga, a la que de nuevo se le pasa una referencia a el objeto AutoPTR3 y ahora ya va a cabo el proceso. Esta primera parte con el condicional no se cumple, así que se salta, el delete tampoco, porque de momento mainRes sigue ya apuntando a nullPTR y lo que lleva a cabo de nuevo es este proceso de creación de una copia del objeto ya existente. Para eso primero se asigna un nuevo espacio en memoria, pues aquí es donde vemos que es distinto el que va a copiar del original. Aquí ahora de nuevo cuando pulsemos con el new, vamos a pulsar primero para situarnos ahí. Ahí estamos ahora, tiene que volver a instanciar una vez más un objeto recurso, que es el que vemos aquí. Necesario porque es el que va a guardar la copia, que así será una copia profunda y no superficial solo de la misma dirección. Pulsamos y observa cómo de nuevo se sitúa sobre el constructor de recurso. Al volver a pulsar ya se ha generado, se ha instanciado y aquí lo podemos ver en la salida, el mensaje del nuevo recurso. Una vez instanciado el recurso, pulsamos para que se lleve a cabo la copia. Una copia con una asignación en memoria diferente. Y ahora la devolvemos con return des. Volvemos a pulsar, salimos y nos situamos de nuevo en main, sobre la línea con la declaración de asignación sobrecargada, que ya se ha ejecutado, así que ya está preparada para salir. Y vemos como ahora mainRes ya no tiene asignado nullPTR, sino el AutoPTR3 recurso que contiene el puntero recurso MPTR. Se le ha asignado la copia. Pero ahora, como decía, al volver a pulsar, esta operación de asignación finaliza. Así que su objeto recurso, que es el objeto fuente original, tiene que destruirse por el modo en el que funcionan los punteros listos, como sabemos. Así que al pulsar, vemos cómo se produce una nueva llamada al destructor, que lo que está destruyendo en este momento es el objeto recurso original, no la copia que se creó posteriormente. Volvemos a pulsar el delete, ahí estamos en el destructor de recurso, pulsamos y vemos cómo aparece recurso destruido. Pero aún sigue existiendo el puntero mainRes. Así que al volver a pulsar para finalizar, observa como de nuevo llama al destructor de AutoPTR. Aquí estamos en el destructor y ahora en el delete de nuevo tiene que ir al destructor de recurso una vez más. Pulsamos, se lleva a cabo la destrucción. Vemos cómo aparece aquí el recurso destruido y ahora sí, al volver a pulsar, el programa finaliza. Necesitamos 6 ejecuciones de constructors y destructors para ejecutar 2 líneas de código. El sistema funciona, pero es tremendamente ineficiente y aplicando semánticas de movimiento se puede hacer mucho mejor. Este video tutorial ya se ha extendido mucho, aunque creo que era importante ver la semántica por copia en el depurador. Aquí tenemos otra versión en la que se incluyen constructors
y operadores de asignación, tanto por copia como por movimiento. Nos permite ver que las principales diferencias están en el uso de referencias LValue const en la semántica por copia y referencias RValue en la semántica por movimiento. Y desde luego en las funciones por movimiento tenemos que asignar nullPTR a las variables puntero que ceden su propiedad. El resto del código es el mismo que en el código anterior, pero en esta versión la semántica optará por utilizar las funciones por movimiento, lo que permite que la ejecución del mismo código ahora se realice solo con una llamada al constructor y el destructor de recurso. Como vemos en la salida, frente a las 6 salidas de la versión anterior. En el próximo video tutorial profundizaremos en este programa que ya puedes ir depurando por tu cuenta, pero volveremos sobre él y sobre otros temas importantes en el próximo video tutorial, el número 199 por cierto. En nada, el número 200 de un curso que se empezó hace justo un año, el 16 de octubre de 2021.